Sí. A ver cómo reacciona usted ante esta noticia. Por si alguno se distrajo y no tomó nota de esto, quiero decirles que Dios está en este lugar. A ver, ¿cuál es la reacción? Bendito sea el Señor. No es una noticia nueva, es una noticia que usted conoce. A mí me ha pasado que he leído mucho y he escuchado bastante acerca de los tremendos encuentros que hombres de Dios han tenido con Dios. El tema es que cuando yo leo eso y cuando escucho acerca de esos testimonios, muchas veces me ha pasado que, como a mí no me ha ocurrido, me he planteado, ¿será que esto solamente está destinado a que le pase a algunos privilegiados, a los que Dios tiene en cuenta de otra manera? ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué a otros tanto y a mí tampoco? Eso es lo mismo que me pasa cuando yo saludo a la hermana María Echeverría y siento que Dios es injusto porque a ella le dio una cabellera extraordinaria, blanquita, y a mí, mire. Y con esto me pasa lo mismo. Señor, ¿por qué hombres como Finney, Wesley, Brainer y otros tantos tuvieron un encuentro profundo en la presencia de Dios? ¿Será que para ellos había mucho y para mí había poco y para otros nada? Entonces, en esta reflexión entendí, número uno, no es lo mismo tener información acerca de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo saber acerca de un Dios que existe, que es real, que es el creador de los cielos y la tierra. No es lo mismo tener información de Dios. Mucha gente, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, por supuesto. ¿Y qué sabe de Dios? Que existe y nada más. Pues yo quiero decir que tener información no es suficiente, es necesario conocer a Dios. Entonces, toda vez que como hijos de Dios nos proponemos, como lo tenemos escrito allí, construir un legado, somos confrontados necesariamente con la necesidad de conocer cada día más y mejor al Dios en cuyo nombre actuamos y nos movemos. Para construir un legado como hijos de Dios y discípulos del Señor Jesucristo, debemos tener una real conciencia y conocimiento del Dios que nos ha dejado su legado. Usted hasta este punto podrá decir, no me está dando ninguna información nueva. No quiero darle información. Lo que quiero hacer es, como Dios lo ha hecho conmigo en estos días, es llamarle a usted a un camino donde se consigue el más profundo conocimiento de Dios, donde nos pasan cosas inexplicables a los seres humanos. No es real que uno sepa de Dios y le pasa cuando uno es confrontado con la sí le pasan cosas extraordinarias. Pregunto, ¿qué nos pasa cuando tenemos real conocimiento de Dios? Y aquí me quiero apurar, quiero terminar a tiempo, pero no quiero esquivar ningún detalle. ¿Qué nos pasa cuando realmente conocemos a Dios? Número uno, tomamos conciencia de la grandeza de Dios y de la pequeñez del hombre. Yo quiero que usted no se pierda ninguna palabra en este momento. Cuando vamos tomando conciencia de la grandeza de Dios, también vamos observando y siendo conscientes de nuestra verdadera pequeñez. Ir tomando conciencia de ello, al tomar conciencia de todo esto, me doy cuenta de que mientras más grande veo a Dios, más pequeño me veo a mí mismo. A la vez, mientras estas diferencias, o a la vez que estas diferencias entre las dimensiones de Dios y mi verdadera dimensión se hacen más notorias, más podemos dimensionar qué tan grande es el amor que Dios nos tiene a nosotros, que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede un Dios tan grande, santo, justo, impecable, amar a personas tan pequeñas, pecadoras y limitadas como nosotros? Cuando usted empieza por ese camino y empieza a sentir algo de esto, usted va en muy buen camino. Allí no termina el camino, allí empezamos a darnos cuenta. Nadie pudo expresar mejor que esto que estamos diciendo, que el salmista en el Salmo 8, cuando dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos.
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y aquí estos versículos que vienen ahora son los que a mí más me conmueven y tienen que ver con el tema que estamos planteando. El salmista dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, o me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aquí el salmista justamente está haciendo referencia a eso. Cuando yo miro el cielo, cuando veo las estrellas, no puedo entender tu grandeza, pero cuando frente a eso que veo, me miro a mí mismo, me pregunto, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Mi profesor, el pastor Floreal Ureta, decía que esa respuesta estaba implícita en este salmo. Él decía que cuando el salmista dice, ¿qué es el hombre?, la respuesta es nada. El hombre es nada. Así de pequeño se veía el salmista y así nos lo hace notar. Sin embargo, el amor de Dios es tal, decía el mismo profesor Ureta, que ha puesto al hombre sobre la obra de Dios para que el hombre se señoree. Dice un comentario en una de las versiones de la Biblia, que allí en el versículo 5, donde dice, lo hiciste poco menor que los ángeles, en realidad la palabra que se usa en el hebreo es la palabra Elohim. Por eso algunas versiones, como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, traducen este versículo diciendo, hiciste al hombre poco menor que Dios. ¿Qué nos pasa cuando nos presentamos delante de Dios? En segundo lugar, somos expuestos ante tanta majestuosidad con riesgo de muerte. La Biblia se encarga de destacar la diferencia entre las dimensiones de Dios y las dimensiones del hombre, no solo en su grandeza, sino en la condición de sus atributos y en el esplendor de su gloria. Tal diferencia expone al hombre a la posibilidad de perder la vida. Esto es lo que notamos en algunos versículos que ahora vamos a compartir. ¿Cuántos me van siguiendo? Muy bien. Hay un texto en el libro de Jueces, versículos 2 al 6, que ahora vamos a leer. Cuando Gedeón es enviado por Dios a enfrentarse a los madianitas, que eran una verdadera tortura para el pueblo de Dios, porque todo lo que ellos sembraban y los animales que cuidaban, ellos los destruían, se los robaban, etcétera, etcétera, y los dejaban sin comida. En ese contexto, Dios visita a Gedeón en un encuentro personal. Cuando Gedeón advierte que el que lo había visitado y lo había hablado era Dios, expresa esto en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 22 en adelante. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y uno si no siguiera leyendo diría, ¿y cuál era el problema? Que había visto al ángel de Dios cara a cara. La respuesta la da el mismo texto, porque el ángel se detiene, vuelve a hablar con Gedeón y le dice, Jehová dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué había de morir? Simplemente por haber notado que Dios estaba allí y le había hablado. Sencillamente porque en el concepto judío, y conforme uno encuentra en muchos pasajes de la palabra de Dios, una confrontación directa con el rostro de Dios, con la gloria de Dios, hace que no haya hombre que lo resista. Luego vamos a ver otro texto que lo menciona con mayor claridad. En el caso de Isaías, cuando murió el rey Usías, según lo describe el capítulo 6, que lleva el nombre de Isaías también, este tuvo una experiencia poderosa de encuentro con Dios, lo cual le produjo una profunda transformación. De todos modos, aquí lo que a mí me importa destacar por el tema que venimos tocando hoy,
es que frente a la majestuosidad de la visión que Isaías tuvo de la gloria de Dios, él exclama en Isaías 6:5, ¡ay de mí que soy! ¿Qué soy? Por favor, ¿qué soy? ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Me tuve que preguntar, y se lo pregunto a ustedes esta mañana, ¿cuántas veces estuvo en riesgo de muerte por haber visto la gloria de Dios? Cuando me pregunté eso y dije, la verdad, a mí el diablo me quiso matar 2 o 3 veces, ya les he dado testimonio de eso y algún día si lo necesitan se lo vuelvo a contar. En 3 oportunidades el diablo me quiso quitar del mundo. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de que confrontarme, enfrentarme directamente con el rostro de Dios, con la gloria de Dios, me puede quitar la vida. Entonces, Isaías dice, ¡ay de mí que soy muerto! Soy hombre inmundo de labio, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos y he visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y usted lea los versículos que siguen y va a describir cómo uno de los serafines tomó una brasa encendida del altar, le tocó la boca y le dijo, quédate tranquilo, es limpio tu pecado. Y le conservó la vida. Cuando Moisés se encuentra con Dios, no deja de conmover la actitud de búsqueda de un hombre como Moisés, que luego de haber presenciado la obra de Dios, manifestación poderosa y maravillosa del poder de Dios en el proceso de sacar a los hebreos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, luego en el capítulo 33 del libro de Éxodo dice, déjame ver todo tu esplendor. Si un hombre como yo siempre me pregunté, y ustedes me han escuchado decirlo, yo me tuve que preguntar, si un hombre como Moisés, que vio todo lo que vio, todavía tenía necesidad de un encuentro poderoso con Dios, puede explicarse de 2 maneras. Número 1, este hombre era un insaciable, nunca estaba satisfecho con lo que conocía de Dios. O se le había pasado la vida sin darse cuenta que todo lo que había pasado lo había hecho Dios. Yo prefiero quedarme con la primera opción. Nunca estaba satisfecho con lo que conocía de Dios. Pregunto. Usted vaya sumando las preguntas. ¿Usted está satisfecho? No me conteste, pregunte y contésteselo a usted mismo. ¿Usted está satisfecho con lo que conoce de Dios? ¿O cree que hay más para conocer de Dios? ¿Usted está satisfecho con lo que ha conocido de Dios? Vuelvo a insistir en lo que dije al principio. Una cosa es tener información acerca de Dios, otra cosa es conocer cara a cara a Dios. Por eso también hay diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. El que le cree a Dios es el que ha conocido a Dios. Que persona conectado con la gloria de Dios, además de creer en Dios, le cree a Dios. Evalúe usted, como he tenido que hacerlo yo, en qué punto está de este encuentro con Dios. De todos modos, lo que nos interesa en nuestro tema de hoy, una vez más, es la respuesta de Dios a las demandas de Moisés. El Señor le respondió a Moisés cuando él dijo, te ruego que me muestres todo tu esplendor. El Señor le dijo, voy a darte pruebas de mi bondad. Pruebas de mi bondad. Segundo, te daré a conocer mi nombre. Es decir, lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés aquí es, voy a enseñarte qué significa cuando escuchas mi nombre. ¿Qué dimensión tiene esto? Y verás que tengo clemencia con quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Escuche lo que dice ahora. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Por eso yo he tratado de ser cuidadoso cada vez más. Uno siente que Dios está, si no, no lo hubiéramos dicho al principio. Pero me da mucho temor decir que toda la presencia, porque
Dios tiene cuidado de qué es lo que nos manifiesta de su presencia. Pero tiene un cuidado excesivo al grado que nos permite conocer y tener contacto con un grado de la gloria de Dios que no nos pasa inadvertido y que provoca en nosotros transformaciones profundas. Por eso es que en este tiempo en que tenemos que construir un legado según hemos recibido de parte del Señor, nosotros tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Yo debo ir un paso más adelante, debo tener una dimensión distinta. Nuestra pequeñez, nuestra condición de pecadores, nuestras limitaciones hacen que estemos totalmente imposibilitados de ver toda la plenitud de Dios, la inmensidad de su presencia, su inmenso poder, su impecabilidad, la carencia de imposibilidades que tiene Dios pone una diferencia tan grande con nuestras dimensiones que hace que un ser humano no pueda ver el rostro de Dios sin consecuencias. Los hebreos conocían muy bien esto, tenían muy claro que ver cara a cara a Dios implicaba mínimamente una profunda transformación. Ellos tenían claro que entrar en la presencia de Dios de manera descuidada y atrevida podía costarles la vida. Prueba de ello lo encontramos en el caso en que David quiso llevar el arca a Jerusalén, y ustedes recordarán el caso, Usa quiso sostener el arca para que no se cayera del carro que lo llevaban y quedó eliminado. El texto lo dice 2 Samuel 6, versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Cuando uno lee esto dice, ¿al final me convendrá buscar a Dios? ¿O mejor sigo así como estoy? No, es que hay formas de acercarse a Dios. Cuando Gedeón fue visitado por el ángel le dijo, tranquilo, has visto cara a cara a Dios, pero no vas a morir. ¿Por qué? Porque fue una imposición de Dios. Cuando Isaías en el templo reflexiona y dice, soy hombre muerto, el Señor le dice, no, tranquilo. Pero cuando de manera desprolija, desordenada, orgullosa, soberbia, nos acercamos a Dios, como alguna vez le escuché decir a un primo mío, y bueno, si Dios me necesita, que me busque, o si Dios, ¿verdad?, que me cambie, o si Dios te transforme, y bueno, que me transforme, aquí estoy. Cristianos que he escuchado decir, cuando uno le dice, busca más de Dios, Dios tiene una gracia abundante, Dios tiene regalos poderosos y preciosos para vos. Y muchas veces he escuchado cristianos decir, y bueno, si los tiene que me los dé. No, búscalos. Búscalos en orden, saciate de la presencia de Dios, pero por reconocer la profunda necesidad y sed que tenés de parte del Señor, o tenés del Señor. En segundo lugar, un encuentro profundo con la presencia de Dios trae frutos. Diga conmigo, frutos. Muy bien, los que dijeron frutos vienen siguiendo. Diga fruto. Y ahora diga lo que se escuche. Hay fruto en la presencia de Dios. Escuche esto, grábese esta frase. El grado de transformación que hayas tenido al conocer a Dios habla de cuánto y cuán profundamente lo conoces. El grado de transformación, es decir, en tanto más te acercas a Dios, más te transforma el Señor. Yo quiero decirle que en estos últimos 2 días he tenido una expectativa distinta de la presencia de Dios, porque dije, claro, estoy parado en un punto del camino, en la búsqueda de Dios, porque tengo 40 y tantos años de cristiano y 40 y pico de años de ministerio. ¿Qué más tengo para conocer a Dios? Y Dios mandó un ángel que me dijo, qué equivocado que estás. ¿Cuánto te falta conocer? Por otro lado, observemos que la transformación experimentada por cada uno de estos hombres de Dios se reflejó en el resultado de sus acciones. Es decir, la condición de vida personal es renovada y los resultados obtenidos
en la acción de vida son poderosos. El valor de Daniel ante la amenaza de sus enemigos que querían destruirlo, lo hicieron pasar por peligrosas experiencias en que efectivamente ponía en riesgo su vida y sin embargo se mantuvo firme en sus convicciones y Dios lo cuidó. Lo mismo observamos en la experiencia de todos aquellos que hemos mencionado. Su vida fue transformada en un profundo encuentro con Dios. Y cuando el encuentro con Dios es la respuesta de Dios a la intimidad que uno puede tener con Él, quédate tranquilo, no vas a morir, pero vas a vivir una tremenda transformación que va a multiplicar las dimensiones de la expresión de tu vida en Cristo aquí en la tierra. Si tu vida no ha sido transformada por la presencia y la gloria de Dios, permítame decir, te falta conocer a Dios en profundidad. Entonces yo creo que tenemos que llamarnos entre nosotros y llamar a la gente que Dios nos ha mandado ahora a conocer su nombre, llamarlos a un encuentro profundo con Dios. No alcanza con que levantes la mano y digas yo creo. Tienes que anhelar, buscar, desear, tener sed de la presencia de Dios. Cuando andas por la vida sin Dios, sos una cosa. Encuentro profundo con Dios, no seas el mismo. Por favor, ayúdeme a predicar, toque a alguien y dígale, si tenés un encuentro con Dios, no vas a ser el mismo. Toque a alguien y dígaselo, me está ayudando, gracias. Cuando Moisés está frente a la famosa zarza que ardía y no se consumía, podemos decir que este fue el primer encuentro profundo de Moisés con Dios y fue realmente transformador. Luego de este encuentro, Moisés no fue el mismo. Usted lo puede encontrar en la Biblia, lea la Biblia y lo va a encontrar. En ese encuentro fue promovido a la condición de libertador del pueblo de Dios y fue sacado de la simple condición, y esto no es discriminatorio para nada, pero no era para lo que él había sido concebido por Dios, cuidar las ovejas de su suegro. Eso fue algo circunstancial, pero el propósito de Dios con Moisés era que fuera el libertador. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Moisés tuvo un profundo encuentro con Dios, Dios lo direccionó, él obedeció y sacó al pueblo de donde lo tenía que sacar. Lo que estoy diciendo es que un encuentro profundo con Dios es un punto de shock, es un punto de inflexión, es un quiebre. Entrar en un encuentro profundo con la presencia de Dios es extender la mirada a los diseños de Dios y quedar impresionado por las dimensiones de la encomendada y los resultados obtenidos. Moisés no tenía previsto confrontar que poner cara a cara y exigir que dejara al pueblo, y pudo ver las 10 plagas que fueron la obra de Dios para que se quebrantara. Moisés no sabía cómo iba a Dios para quebrantar la voluntad de Faraón para que le permitiera salir de Egipto. Fue en la plena dependencia a que él se le apareció en la zarza que ardía y no se consumía, que pudo sacar al pueblo de la esclavitud y conducirlos por el camino de su destino profético y apostólico. Podríamos decir lo mismo de Ezequiel. La lectura del capítulo 1 del libro de Ezequiel, que no voy a hacer ahora, por supuesto, en honor al tiempo. Me quedan unos 5 minutitos. Es la descripción de un encuentro profundo de este hombre con Dios, del que uno no puede imaginar un final distinto del que narra en el capítulo 1, versículo 28, donde Ezequiel, después de haber visto la gloria de Dios, dice, así se me presentó la gloria de Dios. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz del que me hablaba. Veces simplemente es que Daniel, no es referencia de Daniel, quiere de Dios, quería allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido, me sentí entonces el hombre mío
sonido de su voz. Cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro. Me puse sobre manos, rodillas. Expresó para Dios. Paréntesis. Por favor, aquel que entienda y sepa que es precioso para Dios, levante su mano. Eres precioso para Dios. Por favor, mantenga su mano levantada y reciba esto. Usted y yo somos preciosos para Dios. Usted y yo somos preciosos para Dios. Por favor, diga conmigo, soy precioso para Dios. Y ahora grítelo, soy precioso para Dios. Soy precioso para Dios. Soy precioso para Dios. Daniel, eres precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte en pie. El que sepa que es precioso para Dios en este día tendrá la oportunidad de ponerse en pie, porque me enviaron a ti y cuando me levanté dijo, me hizo oír su voz. En realidad yo he obviado algunos versículos aquí. Podemos preguntarnos si este tipo de encuentro está reservado para algunos privilegiados o el Señor me lo presenta a mí también como una opción. La respuesta es que todos tenemos acceso a Dios y el grado de búsqueda con que nosotros nos comprometemos con Dios a buscarlo determinará la dimensión del encuentro con Dios y una profundidad del conocimiento que podamos tener de Él. Voy a ir terminando, porque quiero hacerte una invitación en esta mañana. Porque la misma experiencia la encontramos en Pablo después, pero usted lo tiene ahí en el boletín. Quiero decir esto. Vos y yo, mi hermano, podemos conocer a Dios más profundamente. Vos y yo podemos conocer a Dios más profundamente. Por eso lo que deseo en este momento es animarte a creerlo. Muchos no lo han encontrado, muchos no lo han experimentado porque se han quedado tranquilos con lo que conocen. Pues quiero decirte que hay más. Quiero decirte que Dios no se agota. Quiero decirte que la puerta del trono está abierta. Quiero decirte que el precio que pagó en la cruz del Calvario abrió un camino que no has transitado todavía en forma completa, ni yo tampoco. Y la invitación es acercarse, buscar de manera consistente y permanente la presencia de Dios, porque Dios no se agota y Dios tiene más para mostrarte, más de su gloria, más de su poder, y quiere hacer una profunda transformación en nuestras vidas. Lo que quiero es animarte a que lo anheles, a que lo decidas, a que lo busques. No quedarás frustrado, Dios te visitará. Cuando yo analizo la experiencia de estos hombres de Dios, muestran un común denominador que nos deja una guía práctica para emprender la búsqueda profunda de Dios. Número 1, tuvieron una inclaudicable intimidad con Dios. Diga conmigo, intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Segundo, recibieron contundentes revelaciones de parte de Dios. ¿Cómo es que a mí Dios no me dice nada? ¿Quién dijo que Dios no te habla? ¿De dónde te sacaste que Dios le habla a algunos y a otros no? La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me hace saber sabiduría. De manera que estos hombres que decididamente tuvieron intimidad con Dios y buscaron a Dios, recibieron profundas revelaciones y contundentes revelaciones de parte del Señor. Y en tercer lugar, sus ministerios y acciones mostraron frutos extraordinarios. Concluyo con esto. Y ahora yo, y ahora vos, ahora los que estamos aquí, ¿qué harás con lo que conoces? ¿Seguirás tu camino rutinario de un creyente medio? ¿O buscarás tener una disritmia en tus hábitos, buscando un encuentro real con la presencia de Dios que te lleve a conocerlo más profundo para dar más y muchos frutos por su gracia? Como dijimos al principio, no es lo mismo tener información de Dios que conocer a Dios. ¿Lo anhelas? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas más que a nada? ¿Quieres empezar hoy con una búsqueda profunda? Cuando en el año 97, 96, por ahí, me fui a Pensacola, me pagué un pasaje y me fui a Pensacola. 2 hermanos nos acompañaron.
Y yo decía, yo quiero ir ahí, porque yo lo conocí a Esteban Gil, el predicador del avivamiento de Pensacola, porque había sido pastor aquí en Cipolletti y nos conocimos aquí. Y dije, quiero llegar a él para que ore por mí, él, porque ahí pasan cosas extraordinarias. No sabía cómo hacer, me conseguí algo con el pastor Héctor Ferreira. Le digo, ¿cómo hago para llegar a Esteban? Me dio un video cassette, una cosa así grandota. Pero cuando entré al templo, había como 6.000 personas, había una grada enorme, y con Moisés Chávez y Víctor Pantoja, que son los que viajamos juntos, estábamos en la última fila de los últimos asientos allá arriba. Yo lo veía como a 300 kilómetros, Esteban Gil. Dije, ¿cómo hago para llegar? Pero yo tenía tan anhelo y decía, apareció una mujer americana y le dije a Víctor, que más o menos el que hablaba algo de inglés, le dije, decile que necesito hablar con Esteban Gil. La mujer dijo, bueno, ya vamos a ver. En un momento dicen, hay que apagar todas las cámaras porque ahora no se puede sacar más fotos porque viene el culto. Apagamos las cámaras y aparece esa americana otra vez y dice, necesito 3 argentinos que vayan a sacar fotos abajo. Misterioso, ¿por qué 3 argentinos? Si los americanos tienen mejores cámaras que nosotros. 3 argentinos. Y bueno, acá estamos los 3. Enseguida vuelvo. Le dije a Víctor, decile que necesito hablar con Esteban Gil. Y este pedazo de penisoto, cuando le tenía que hablar a la mujer en inglés, le hablaba en castellano. Le dije, eso se lo digo yo. Bueno, se fue la mujer, dije, no viene más. Al rato aparece en un momento, Esteban Gil deja de predicar, había 6 asientos acá. 3 acá, no, perdón, eran 8 asientos, 2 y 2. Esteban Gil estaba sentado acá. Y viene la mujer y nos agarra de la mano a los 3 como si fuéramos nenes de jardín y nos lleva para abajo. Quedamos sentados en la tercera fila. Ya lo tenía ahí Esteban Gil. Y me dice, ahora va a hablar con Esteban. Al ratito viene y me busca y me dice, ahora. Esteban Gil estaba acá y a mí me sentó acá atrás, delante de 6.000 personas. Y me dice, Esteban, ¿qué andas haciendo acá? Dije, vengo a traerte este video que es la excusa. Guárdalo. Lo que quiero es que ores por mí para que Dios me dé lo que Dios te ha dado. Y me dijo, ahora no, sí, ahora sí, no, ahora no, ahora sí. No oro por mí. Un día de esto voy a orar. Le estoy contando esto para explicarle qué tiene que hacer usted cuando yo haga la pregunta. Un día, otra vez estábamos sentados allá arriba. Y dice desde la plataforma, ahora voy a orar por los argentinos que me dijeron que quería que ore. Le dije a Moisés, vamos. Estaba eso que era un mar de gente. Había que bajar unas escaleras donde había gente de pie. Me dice Moisés, no, ¿cómo hacemos? La gente se va a molestar. Y me venía ese texto a la mente que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y entonces empecé violencia para acá, violencia para allá. Y me mandé al frente. Y cuando llegué a la plataforma, miro así y lo tenía Esteban Gil, que oró 3 veces oró por mí. Quedé desparramado en el piso. Yo solamente veía tacos de zapatos que pasaban arriba mío. Pero 3 veces oró por mí. Porque cuando buscas, encuentras. Entonces la pregunta es, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? Pero no, a ver, voy a hacer bien la pregunta. ¿Cuántos anhelan conocer más profundamente a Dios teniendo un encuentro transformador? Que notes que algo pasó en tu vida. ¿Cuántos lo anhelan? Si lo anhelas, no te demores, corre rápido aquí porque quiero orar para que Dios te bendiga. Y cuando digo corre, tenés que aprovechar el tiempo.